Estamos verificando que el vino tiene una presencia permanente en el arte y que duda cabe que bueno, pues en los grandes pintores siempre la tuvo y nos han dejado esos cuadros para poder demostrar que eso existió. Grandes cuadros que, bueno, pues que están en grandes espacios y que los podemos observar incluso en los libros más normales, de ediciones normales. Si no podemos llegar a estos museos o incluso por internet podemos admirarlos desde una manera un poco más concreta. No pretendo, insisto, en ser un crítico de arte, pero sí pretendo en, digamos, darle una aportación al mundo del vino desde este arte. Y en este caso he pensado en Velázquez todo el rato. Y Velázquez no solamente tiene su famoso cuadro que son los borrachos de Velázquez, sino tiene, digamos, alegorías a este aspecto en distintos múltiples cuadros que tiene. Por ejemplo, en el almuerzo es un cuadro que, bueno, que son dos cuadros realmente, hay dos copias por ahí que hizo, y que, bueno, pues en el almuerzo, que son 3 o 4 personajes, ahí se ve cómo se escancia vino, cómo se toma vino, cómo se está desayunando en un almuerzo que el sitio llaman el almuerzo desayuno y el desayuno, bueno, pues hay gente que toma más que un café con leche, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero en esa época la gente tomaba un buen vino porque, bueno, pues era, digamos, la remonta del día para poder seguir avanzando en ese trabajo. Había una serie de alimentos y forma como un bodegón los objetos que contiene y se ve una jarra de vino, se ve un fallo de vino. En Menipo, por ejemplo, el cuadro del filósofo Menipo, pues se le ve al filósofo que, bueno, viene a ser, digamos, como como alguien, bueno, pues que está ahí filosofando en sus historias personales, y debajo hay una cántara que puede ser de vino o puede ser de agua. Más bien sería de vino, porque el vino sí que nos da un poco más de esa libertad de pensamiento en ciertos momentos tomado con mesura, porque el agua sí nos da la salud también, pero nos da simplemente salud, ¿eh? Hay otro cuadro que también es importante, que es los músicos. Los músicos también tienen ahí también cierta gracia en tener su parte de impronta, de formar parte de esos bodegones aleatorios y dado con ello, digamos, también importancia al mundo del vino. Velázquez también utiliza el vino, o bueno, pues también lo utiliza, por ejemplo, en el aguador de Sevilla, no es el vino, pero utiliza objetos que también se utilizan en el vino, que es una copa de cristal, que son unas cántaras, o la vieja friendo huevos o la anciana friendo huevos, que se ve que el niño efectivamente, ¿qué es lo que tiene en la mano? Puede ser una aceitera o puede ser realmente una botella con vino, pues para complementar el alimento que se puedan dar en ese momento. Y para culminar, bueno, pues también hay muchos más cuadros que Velázquez ha sustanciado, con incluso bodegones. Hay uno que son, bueno, pues dos niños, es un cuadro que representa a dos niños delante de un bodegón, y a la derecha de este bodegón ellos están tomando, digamos, o a escondidas, o bien reprendiéndose, o bien iniciándose en el consumo del vino, como en el cuarto de una taberna, que están tomando bueno, pues de un tazón una copa de vino o un poco de vino, ambos como uno a regañadientes del otro, como uno discutiendo contra el otro. Y entonces, bueno, pues un poco en ese cuadro sí se marca un poco que el vino realmente, en cierta medida, tomado y consumido con cierta mesura y con cierto conocimiento, también puede ser consumido, o fue consumido, pues por la gente más joven, los infantes. Qué duda cabe que el vino, en su mal consumo, si la historia nos lo permite, pues, por ejemplo, pues Menipo, como decía antes, o en los borrachos, o en el almuerzo, esas caras no son tan consustanciales, que el vino nos da esa alegría, pero de esa alegría a ese paso nos puede pasar a la tristeza y a la melancolía, y la melancolía es un pecado para todos. El vino nos salva de ello. Entonces, bueno, pues Velázquez nos ha invitado a que podamos ver el vino en muchas de sus obras.